¿Qué tal, amigos de Renovando tu Corazón? Reciban un cordial saludo. Hoy con ustedes compartiendo el programa número 47 de Renovando tu Corazón. Y el día de hoy, queridos televidentes, queremos hablar de algo muy bueno, un tema ameno que hemos preparado para ustedes, y se trata de cómo vivir nuestra espiritualidad. El título que traemos para el día de hoy es Ni tan ateo ni tan fanático. Encontramos a nuestro alrededor personas que seguramente se declaran ateas y dicen: yo no creo en Dios, yo no practico ninguna religión, yo no creo en la iglesia. Y también es muy común encontrar otro tipo de personas que son demasiado creyentes, pero personas que se van tan al extremo que ya dejan de vivir una fe para convertirlo todo en una obsesión, y muchas veces terminan malinterpretando lo que es la verdadera fe y la verdadera espiritualidad. Y para tocar este tema el día de hoy nos acompaña el padre Sergio Gómez, sacerdote del seminario Siervo del Espíritu Santo. Lleva ya 3 años en su ministerio sacerdotal y nos ha querido acompañar el día de hoy para compartir con todos ustedes el tema del día de hoy. Padre Sergio, le agradecemos la presencia y la compañía en nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, Pablo, por la invitación. Para mí es una alegría poder compartir con usted y con todos los televidentes de este programa para poder efectivamente crecer en nuestra experiencia de fe, seguir madurando según los criterios que se nos presentan, los criterios del Evangelio, seguir madurando nuestra experiencia de Dios. Muy bien, Padre. Seguramente que muchos de nuestros televidentes caen en este momento en la cuenta: espiritualidad. Espiritualidad, Padre, es algo que debemos de resaltar y debemos recordar de que la persona humana no está solamente compuesta de materia, sino que también tenemos esa dimensión espiritual. Y muchas veces hacemos demasiadas cosas por nuestro cuerpo. Muchas veces vamos al gimnasio, visitamos al médico, al odontólogo, usamos lentes, nos tinturamos el cabello, nos cuidamos de cierto tipo de comidas, nos arreglamos las uñas, nos hacemos tratamientos odontológicos, hacemos una gran cantidad de cosas para que nuestro cuerpo esté bien. Y eso es totalmente respetable y es lógico, es algo muy normal, porque a todos nos gusta vernos bien y sentir cariño y aprecio por nuestro propio cuerpo, tener una buena autoestima. Pero la pregunta que cabe hacernos en este momento es: si hacemos tantas cosas por nuestro cuerpo físico, que al final va a terminar vuelto cenizas, ¿qué estamos haciendo nosotros por el alma o por esa espiritualidad que es la que al final va a trascender? Padre, ¿qué podemos entonces decir al respecto? Esa comparación que hacemos entre el culto que muchas veces le rendimos al cuerpo, pero el descuido total que hacemos de nuestra espiritualidad. Sí, no podemos olvidar que tenemos 2 dimensiones. El hombre, el ser humano, es una realidad compuesta de cuerpo y alma, un principio material y un principio espiritual. No podemos nosotros olvidar estas 2 dimensiones. Y así como el mundo, así como la tendencia natural es a prestarle mucho cuidado al cuerpo, que es lo que vemos, la realidad primera, la más tangible, la más palpable, no podemos olvidar nosotros la parte espiritual. Hace un tiempo se hacía mucho más énfasis en el cuidado que se debe tener del alma. Ya ahora no tanto. Ahorita la vida de los sentidos, el mundo quiere continuamente llevarnos a darle más prioridad al cuerpo que al alma. Y no podemos nosotros descuidar el alma, el espíritu. Y como usted decía, la palabra fundamental es la espiritualidad. Espiritualidad es una palabra fundamental que nos indica la vida según el Espíritu. Y nosotros como cristianos que hemos recibido el bautismo, que hemos recibido el Espíritu Santo en el momento del bautismo, debemos vivir no según el espíritu del mundo, sino según el Espíritu de Dios. Muy bien, Padre. ¿Alguna vez he escuchado una expresión que cabe mencionar en ese tema, y es de que es tan difícil encontrar un buen ateo como es tan difícil encontrar un buen cristiano? Yo creo, Padre, que acá es importante también resaltar de que todos los extremos son malos. Es malo algo demasiado caliente, como ser tan frío también puede ser malo. Y en términos espirituales también puede ocurrir lo mismo. Ni tan ateo ni tan fanático. Vamos entonces a pasar a nuestra primera sección. Vamos con palabra de vida y ya continuamos con el tema del día de hoy, aquí en Renovando tu Corazón. Amigos televidentes, renovamos en este momento nuestros corazones con la palabra de Dios. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. El mandamiento principal.
Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos televidentes, el evangelio que acabamos de leer nos dice de que el mandamiento principal y el más importante es el mandamiento del amor. Y sin duda se viene en este momento a nuestra memoria el día Jueves Santo, allí donde en la última cena celebramos también el mandato del amor. Y el mandamiento que Jesús nos resume es amar a Dios, amar a nuestros hermanos y amarnos a nosotros mismos. De nada vale, queridos amigos, llevar una gran cantidad de prácticas o de cultos religiosos si en nuestro corazón no hay amor, con Dios, con nosotros y con el hermano. Muchas veces amamos profundamente a Dios y practicamos una gran cantidad de ritos. Seguramente frecuentamos los sacramentos, pero muchas veces aislamos esa experiencia de fe de nuestros hermanos. Y muchas veces decimos amar a Dios, pero somos egoístas con el que sufre. Decimos amar a Dios, pero hablamos mal de nuestro vecino, o hablamos mal de nuestro compañero de trabajo, de nuestro compañero de la universidad. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no nos cuidamos ni nos queremos a nosotros mismos. No nos aceptamos como somos, nos juzgamos, nos llenamos de sentimientos de culpabilidad. Y la lectura del día de hoy nos habla de una armonía en esa relación con Dios, con el hermano y con nosotros mismos. Por eso yo lo invito a usted, amigo televidente, a que examine un momento su vida, a que no haga ese examen de conciencia en este momento revisando los 10 mandamientos que generalmente hacemos para realizar una buena confesión, sino que se examine con estos 3. ¿Qué tanto ama usted a Dios? ¿Qué tanto ama al hermano? ¿Y qué tanto se ama a usted mismo? Y por último, es importante resaltar de que el primer mandamiento que Jesús pone es el amor a Dios. Y muchas veces nosotros damos ese primer lugar no a Dios, sino que le damos ese primer lugar en nuestra vida, a nuestra carrera, a la universidad, al trabajo. Muchas veces lo más importante en nuestra vida es nuestra pareja, nuestros hijos. Muchas veces lo más importante en nuestra vida es el dinero, el lujo, la comodidad, la reputación. No, querido televidente. Jesús nos dice que el primer mandamiento lo debe ocupar Dios en nuestra vida. Y que ese amar a Dios en nuestra vida no sea únicamente meras palabras, que no sea únicamente una expresión maravillosa, sino que verdaderamente lo reflejemos con nuestros actos, con nuestros comportamientos. Que verdaderamente nuestro testimonio de vida manifieste que el primer lugar en nuestra vida es Dios, que ese lugar que Dios tiene, nada ni nadie se lo vaya a quitar. Yo te invito, querido televidente, a que examines qué es lo más importante en tu vida en este momento. Y si no es Dios, te invito a que lo pongas como el primer lugar en tu vida, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Padre, pues sin duda no podemos nosotros separar entonces la fe de nuestra cotidianidad. Estamos llamados a llevar esa fe en nuestro diario vivir, en nuestras acciones. No podemos limitar únicamente la fe a unas prácticas que hacemos cada 8 días, como puede ser la Eucaristía únicamente. Entonces, también hay un refrán muy bello que dice que ni tan lejos que no alumbre al santo, ni tan cerca que lo queme. ¿Qué podemos decir, Padre, referente a este refrán? Sí, es una frase muy común que se escucha continuamente en las casas, las familias, las personas. A veces mucho más en las personas que están más cerca de la vida de la iglesia. Pero toca mirar en su justa medida este refrán, de tal manera que no se caiga en una mediocridad. No se trata de que nosotros como cristianos o como bautizados estemos tibios, como dice también la misma palabra de Dios. Nosotros sí debemos tener un grado de virtud muy elevado, tanto así que la Iglesia canoniza a aquellos que han vivido de una manera heroica
la fe. Entonces se trata de dar el máximo, dar lo máximo. Jesucristo dice que, en la palabra nos dice que Jesucristo nos amó hasta el extremo. Entonces Él verdaderamente llega hasta ese nivel máximo del amor, dar la vida por nosotros. Así también todos los santos han llegado a un nivel muy elevado donde se han entregado, donde se han dado continuamente. Pero todo esto debe guardar sus proporciones, sus medidas. Así es, Padre. Padre, ¿cómo podemos definir una persona atea? El ateo está compuesto pues sobre todo de la raíz griega, significa sin Dios. Una persona atea es una persona sin Dios. Y sabemos que hay ateísmo práctico y hay un ateísmo teórico. El ateísmo teórico es aquel que desde la razón encuentra postulados, encuentra reflexiones y teorías para negar la existencia de Dios. No quiere contar con Dios en su vida y encuentra entonces argumentos, teorías, discursos para negar su existencia, para negar su presencia, para no contar con Él. Pero el ateísmo práctico es aquel que en teoría no lo niega, pero en la práctica sí. Es aquel que vive sin Dios, es aquel que vive sin contar con Dios, es aquel que vive no de la fe, sino de las experiencias mundanas o de las experiencias comunes y corrientes. El ateo es el que vive sin Dios porque lo reflexiona y lo formula teóricamente o porque en la práctica no cuenta con Dios. Y del fanático religioso, ¿qué concepto podemos dar, Padre Sergio? El fanático, yo defino al fanático como aquella persona que exagera en sus expresiones de piedad sin que esas expresiones de piedad correspondan verdaderamente a la vida que lleva. Entonces el fanático no es la persona virtuosa, no es la persona que se entrega totalmente a Dios. Por ejemplo, una joven que decide ir y entregar su vida a la oración, a la clausura, que se va a un convento de clausura. Uno podría decir, no, es que se volvió fanática porque se fue para el convento. No, fanático no es el que se entrega mucho a Dios, no es el que ama demasiado, no es el que cumple la palabra. El fanático es el que en teoría dice y se comporta y quiere actuar como muy religioso, pero en el fondo no hay una correspondencia con esa vida de virtud. O sea, hay actitudes externas, comportamientos externos, pero no una vida verdaderamente acorde al Evangelio. Amigos de Renovando tu Corazón, reciban un abrazo muy especial desde la sección ¿Qué dice la gente? Hoy nos encontramos nuevamente en las calles del municipio de La Ceja y le estamos preguntando a la gente cómo ven la espiritualidad actualmente. Miremos qué nos dice la gente. Pues algo mal, por el asunto de que Satanás es el que está en ello. Pues está muy alejada de Dios porque la gente se concentra más en los vicios y todas esas cosas nuevas que han salido. Es que es muy relativo, la gente está cambiando mucho de religión, hay muchas creencias, o sea, la gente dice muchas teorías sobre la religión y sobre la espiritualidad. Es muy mal, sí, porque ahora hay mucha violencia, mucho de todo, y pues hay mucho, no era como ahora tiempos que era todo mejor, pero ahora ya está peor todo. Pues mira, la verdad, hay mucha gente que se está entregando al mundo, no se está entregando a Dios, sino al Dios trago, y al Dios parranda. Si todos nos entregáramos a Dios como en verdad quiere Dios que nos entreguemos, fuera algo maravilloso porque no hubiera guerra y no hubiera problemas en este mundo. Veo las cosas malas más bien bajando, más bien, o sea, anteriormente había más religión y más, o sea, hoy en día ya más bien poco. Se ha perdido mucho la fe en los jóvenes. Nosotros los mayores, pues ya lo que fue con nosotros, pero ya los jóvenes de hoy en día, ya mejor dicho, han perdido la fe, han perdido mucha credibilidad en Dios, mucho más.
hay mucha sed de Dios, pero no sabemos buscarla. Realmente no, sí, porque el ser humano por naturaleza es religioso y uno pues que ha tenido ese proceso también espiritual, pero falta, sí, hay sed, pero no la sabemos buscar. Esa es como la respuesta mía. Amigos televidentes, continuamos aquí en Renovando tu Corazón con el tema del día de hoy, ni tan ateo ni tan fanático. Padre Sergio, cuando una persona a nuestro alrededor, en la universidad, en el trabajo o en la familia, se nos declara completamente ateo, teórica y prácticamente, ¿qué podemos decir nosotros o qué respuesta podemos dar desde nuestra fe? ¿Cómo podemos comprobar o debatir con esa persona la existencia de Dios? Sí, es cierto, ese es un tema bastante importante y que tiene muchos matices. Ahora, hay que ver qué tipo de ateísmo es el que está profesando esa persona. Quisiera compartir una anécdota. Hace algún tiempo, un joven me decía: padre, es que yo no creo en un Dios castigador, yo no creo en un Dios que esté pendiente de que es lo malo que nosotros hacemos para castigarnos. Es que yo no creo en ese Dios que nos hace y luego se aparta y que consiente o que nos manda tantos castigos y tantos males y tantos sufrimientos. Y pues yo tenía que decirle: yo tampoco creo en ese Dios. Entonces hay que mirar qué tipo de ateísmo es el que está diciendo, porque ese Dios que él está describiendo no es nuestro Dios. Ese Dios castigador, ese Dios vengativo, ese no es nuestro Dios. Entonces podemos partir de ahí. ¿Qué Dios es el que la persona tiene en su cabeza? ¿Qué Dios es el que la persona está concibiendo? Y luego, si la persona quiere, si la persona lo permite, hacer ese camino, un itinerario hacia el verdadero Dios. El Papa Benedicto XVI en muchos momentos manifestaba la profunda sensibilidad que él tenía frente a los ateos. Los ateos no son personas malas, los ateos son personas que buscan, sobre todo cuando son ateos teóricos, cuando son ateos que están formulando postulados, que están investigando cada vez más sobre Dios, pero que no lo encuentran, que no lo logran encasillar en sus teorías. Entonces, si es un ateísmo como estos, una falsa idea de Dios, pues no, lo acompañamos a esa persona, la invitamos, le mostramos el verdadero Dios, y la persona termina conociendo ese verdadero Dios, ese Dios que es amor, ese Dios que es cercano, ese Dios que es misericordioso. Entonces podemos acompañar a esa persona en un itinerario espiritual, en un itinerario de fraternidad para que se encuentre con el verdadero Dios. Ahora, si es un ateísmo ya teórico, orar y ayudarle con nuestro testimonio, con una vida de virtud auténtica, con el ejemplo de la caridad, ayudarle a esa persona a encontrarse con Dios. Eso era lo que pasaba con los primeros cristianos. Mírenlos cómo se aman, cómo sirven, cómo se entregan. Miren cómo mueren esos cristianos que no tienen miedo a las llamas, a las fieras, que no temen ser destrozados, y eso inmediatamente suscitaba la fe de miles de personas, de muchas personas. ¿Por qué? Por el heroísmo en la entrega. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ayudar a los ateos? A los que dicen a veces no creer en Dios o querer vivir sin Dios, con un estilo de vida que se entrega, con un amor muy grande. También conocimos una persona que decía que era ateo, en su casa recibió una formación atea todo el tiempo, pero luego se encontró en un grupo de oración, no con Dios primeramente, primero se encontró con unos amigos, con personas que lo querían, que le daban cariño, que lo acompañaban en sus problemas. Cuando se encontró con esos amigos, luego fue avanzando hasta que se encontró con Cristo. Y una vez que se encontró con Cristo, decidió darlo todo para entregarse a Él. Padre Sergio, le hago otra pregunta. ¿Cómo puede entonces una persona, digamos que común y corriente, sin ser ni sacerdote, ni religioso, ni consagrado, cómo puede llevar su experiencia de fe de una manera virtuosa, sin caer en los extremos, sin caer en fanatismos, Padre?
Sí, podríamos hablar de 3 puntos muy sencillos. En primer lugar, para que una persona pueda vivir una adecuada espiritualidad, debe conocer a Dios y procurar vivir como Él nos propone. Los Evangelios, San Juan de la Cruz, en su obra Subida al Monte Carmelo, expresa cómo nosotros debemos conocer la vida de Cristo para luego poder imitar esa vida. Ese librito tan sencillito que muchos de ustedes conocen con toda seguridad, La imitación de Cristo, nos sirve mucho, porque nos va ayudando a descubrir cómo vivió Cristo, cuáles fueron sus sentimientos, cuáles fueron sus reacciones y poder luego implementarlas en nuestra vida. Entonces, lo primero, conocerlo, tener a Cristo en el centro, que Cristo sea el centro de la familia, que Cristo sea el centro del trabajo, que Cristo sea el centro del hogar, Cristo al centro. Luego, la familia. No es correcto decir que porque me voy a rezar, porque me voy a orar, pasar todo el día en la iglesia, descuido mi familia y descuido mi trabajo. No es adecuado. Dios el primer lugar, sí, pero mi familia también ocupa un lugar importante, el segundo, pero es un lugar importante, y luego el trabajo. Entregarme en el trabajo, ser responsable en el trabajo, cumplir con la mayor perfección cada una de las tareas que me corresponden. Eso hace que yo vaya encasillando la vida cristiana justamente en la vida. El cristianismo no es una teoría, es una vida. Bien, amigos televidentes, continuamos aquí en Renovando tu Corazón. Vamos a ver este video y continuamos con el desarrollo del tema del día de hoy. Hoy vengo a darte las gracias. Ayer solo quería esconderme. Tenía mi vida vacía y te encontré a mi lado. Cuando se prueba la vida, caer es parte de entender que cuando estoy a tu lado, veo que puedo salir. Doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado. Gracias, Señor, por demostrarme que puedo estar mejor, por encontrarte y recibir de una vez más, una vez más, una vez más. Hoy vengo a darte las gracias, pues hace tiempo no me sentía tan bien. Hoy tengo 1 y 1000 motivos. Lo tengo todo, te tengo a ti. Y me doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado. Gracias, Señor, por demostrar
demostrarme que puedo estar mejor, por encontrarte y recibirte una vez más, una vez más. Gracias, Señor, por demostrarme que tengo tu perdón, por siempre amarme y por rescatarme. Gracias, Señor. Amigo televidente, continuamos renovando tu corazón. Hoy con un invitado muy especial, el Padre Sergio Gómez, sacerdote siervo del Espíritu Santo. Padre Sergio, ¿qué consecuencias puede traer para una persona caer en ese fanatismo religioso? Una persona que se excede en la práctica de culto, que ya se declara prácticamente una persona obsesionada por vivir su religión o su espiritualidad. ¿Qué consecuencias le trae esto a esta persona, Padre? Son muchas las consecuencias que nosotros podríamos identificar como pues a partir de ese fanatismo religioso. Eso altera la armonía. Se puede decir que el fanatismo no es saludable, no es una experiencia saludable, no conviene, es vivir mal la fe, el bautismo, es no vivirlo adecuadamente. Y entendemos, el fanatismo se diferencia de la virtud. Aquí no estamos hablando de que el fanático es la persona virtuosa. El fanático es el que ha desvirtuado la virtud y ha caído en exageraciones, ha caído en obsesiones indebidas, el que ha reducido la vida cristiana a una sola dimensión, a un solo elemento. Entonces altera la vida familiar porque no consiente que se hable de nada, sino que se hable de Dios. No consiente que nadie se equivoque porque quiere presionar a todo el mundo a que viva en un perfeccionismo drástico. El fanatismo religioso lleva a olvidar la misericordia de Dios, a querer ser perfectos, un rigorismo que se vuelve casi herético, donde soy yo quien por la vía del esfuerzo y del ascesis tengo que alcanzar la santidad, donde soy yo el que mediante prácticas de penitencia tengo que arrancar la misericordia de Dios. Entonces se convierte en una práctica poco saludable. Descuidamos el orden, el equilibrio, olvidamos o descuidamos el fruto fundamental que nos da el Espíritu Santo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo siempre decía, un fruto, una muestra, un criterio que nos ayuda a discernir cuando algo es auténtico y cuando algo viene del Espíritu, es la paz. El caos, el desorden, el nerviosismo, la ansiedad, son todo eso consecuencias de un fanatismo religioso, de una exageración indebida de algunos elementos y nos distorsiona el rostro de Dios. Así es, Padre Sergio. De pronto, si a nuestro alrededor encontramos personas que, digamos que desde ya manifiestan ese tipo de comportamientos, personas que de pronto únicamente escuchan música solamente que tiene que ser cristiana o católica, pero religiosa, personas que de pronto únicamente van a tener a su alrededor imágenes religiosas, personas que en su forma de vestir únicamente utilizan este tipo de imágenes, personas que muchas veces, Padre, pues caen de pronto en ese exceso de estarse confesando diario y muchas veces de lo mismo, entonces van también desvirtuando esa práctica sacramental. Padre Sergio, ¿qué tal si desde acá, de Renovando tu Corazón, entonces, pues damos algunas pautas o algunas recomendaciones a nuestros televidentes sobre cómo vivir esa espiritualidad? Porque hay que ser también, Padres, realistas, y es decir, de que pues la religión católica es la que tiene la mayoría de seguidores en el mundo entero, pero si vamos a mirar, Padre, cuántos de esos que decimos ser católicos, pues verdaderamente vivimos una espiritualidad, digamos que relativamente bien o relativamente buena.
Porque el católico normal es aquel que de pronto se confiesa por allá en Semana Santa y va a Eucaristía cada 8 días. Y pensamos que estamos viviendo nuestro catolicismo o que estamos llevando nuestra vida de una forma muy buena. Y yo creo que hay que ir y mirar un poquito más allá. Yo le invito entonces para que en el siguiente bloque le demos esas recomendaciones o esas pautas a nuestros televidentes. A ustedes, amigos, los invito para que vayamos en este momento a renovarnos al corazón de María y continuamos con el tema del día de hoy. A María se venera o se adora. ¿Qué tal, amigos televidentes? Reciban un saludo una vez más desde su sección En el Corazón de María. Reciban un abrazo y un Dios le bendiga en esta nueva oportunidad que Jesús nos ha dado. Hoy, como lo decíamos al inicio, hablaremos sobre algo que ha sido polémico dentro de nuestra sociedad, y es de si a María se le venera o se le adora. Muchos dicen que nosotros adoramos a la Santísima Virgen María, pero realmente lo que hacemos es venerar esa Madre de Jesús. Venerar a aquella doncella que Jesús nos ha dado como regalo de amor, como muestra de la compañía diaria en nuestras familias, en nuestra sociedad. Es por eso que hoy vamos a hablar un poco sobre ese amor que primero María recibió a través de Jesucristo y el cual todos nosotros estamos llamados a imitar. Pues todos estamos llamados siempre a seguir aquellos comportamientos que Jesús en su vida pública tuvo, y uno de esos fue el amor infinito hacia su madre. Así que todos nosotros estamos llamados a eso, a amar, a venerar a esa bella doncella, a la madre de nuestra iglesia. Eso no le quita crédito a Jesús, al contrario, no le quita gloria, por el contrario aumenta, porque estamos haciendo algo que Jesús hacía, y es amarle. Algo que desde las Sagradas Escrituras se nos ha dejado, y son 5 razones a través de las cuales podemos encontrar esa invitación a venerar a María. Vamos a empezar con la primera, y es Juan capítulo 19, versículo 26-27. El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús, viendo a su madre junto a ella, al discípulo a quien amaba, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. En este capítulo podemos encontrar la primera invitación que Jesús nos da, y es a recibir a María como madre, pues a través de Juan, el discípulo, todos estamos representados. Luego de este anuncio que Jesús les hace, pues el discípulo Juan recibe a María en su casa. Y así debemos de hacer nosotros a través de esta invitación desde las Sagradas Escrituras, y es recibir a María en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestros corazones. El segundo es Lucas capítulo 1, versículo 26-28. Es el ángel enviado por Dios, le dice a María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Es allí donde el mensajero de Dios, el ángel, se convierte en un modelo para nosotros, y es con la dulzura que trata y el amor con que llama a la Santísima Virgen María, y es bendita. Así debemos nosotros seguir también a este mensajero de Dios, el ángel, pues a quién no le gusta que traten con amor a nuestras madres. Yo creo que cada uno de nosotros queremos siempre que respeten a nuestras mamás terrenales. Así Jesús también lo ha querido, que el ángel, el mismo ángel, se convierte en ese modelo para tratar con amor a esta doncella. Tenemos a Lucas capítulo 1, versículo 41. Cuando María llega a la casa de Isabel, esta en cuanto oyó el saludo, quedó llena del Espíritu Santo, y su hijo saltó en su seno. Allí podemos ver cómo Isabel recibe el Espíritu Santo a través de la visita de la Santísima Virgen María. Allí es donde nosotros podemos tomar ese ejemplo de Isabel. En el momento que nosotros escuchamos a la Santísima Virgen María en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias,
es donde recibimos el Espíritu Santo de Dios, porque se llena nuestros corazones de gozo, de alegría, a través de esta presencia que Jesús nos ha dejado. Y tenemos en el mismo capítulo, a continuación en el versículo 42, donde Isabel exclama con gran voz a María y le dice: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Por lo tanto, Isabel es la primera en que saluda a María, en que la saluda como nosotros lo hacemos diariamente en el Ave María. Cada uno de estos capítulos se convierten en una razón por la cual debemos de venerar a María. Y una última tenemos a Lucas, capítulo 1, versículo 48. Es en el momento en que María profetizó que desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Por eso todos estamos invitados y llamados a cumplir con esta profecía bíblica. Por eso y por estas razones, y más por la razón en que Jesús nos ha dejado a María como regalo, como madre, es que todos estamos llamados a venerar a la Santísima Virgen María, no a adorar, pues de adoración solamente es merecedor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero en la veneración, María es la primer reina, es la primer doncella a la cual debemos amarle y venerarle. Por eso, queridos televidentes, desde su sección En el Corazón de María, queremos darles 5 razones. Se las hemos dejado para que las mediten. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Los esperamos en una próxima sección y en un próximo programa de Renovando tu Corazón. Amigo televidente, para iniciar este bloque quisiera que usted interiormente se responda a la siguiente pregunta: ¿qué hace usted para cuidar su cuerpo? Y seguidamente responda usted: ¿qué hace para cuidar su alma? Seguramente que ante la primera pregunta pues hay una gran cantidad de respuestas, pero ante la segunda seguramente escasean. Padre Sergio, yo lo invito para que en este bloque le ayudemos a nuestros televidentes para que ellos desde su vida diaria, desde su cotidianidad, pues puedan llevar una espiritualidad, digamos que de una mejor forma o de una mejor manera, para que no nos quedemos con esa espiritualidad tan apagada. Lo primero que podríamos decir, Padre, la primera recomendación es: amigo televidente, frecuentemos los sacramentos, principalmente Eucaristía y confesión. No nos quedemos únicamente con la Eucaristía dominical, ni nos quedemos únicamente con la confesión de una vez al año, no. Yo lo invito para que trascendamos, para que vayamos un poquito más allá. Qué bueno que en semana pudiéramos también participar de al menos 1 o 2 Eucaristías, porque muchas veces la Eucaristía dominical se nos convierte en un evento meramente social, y yo voy por costumbre, yo voy porque me llevan, yo voy porque me toca, o yo voy por miedo para que no me vaya mal en la semana. No, qué bueno que en la semana también frecuentemos el sacramento de la Eucaristía, y qué bueno que programemos nosotros periódicamente la confesión, que yo diga me voy a confesar cada 2 meses, cada mes, cada 4 meses, según la necesidad que yo vaya teniendo. ¿Qué otra recomendación, Padre, podemos dar a nuestros televidentes? Siempre la Iglesia ha valorado muchísimo 2 experiencias, la una de los sacramentos, la Eucaristía, como alimento diario para crecer en la vida espiritual, pero no una Eucaristía que se queda como en un rito, en el templo, sino una Eucaristía que se convierte en una vida cotidiana, tener una vida eucarística. ¿Qué es lo que hacemos en la Eucaristía? Recibimos el cuerpo de Cristo que se entrega, la sangre de Cristo que se derrama para dar vida. Nosotros debemos de esa misma manera tener una vida eucarística, darnos, ofrecernos. Pero otra práctica que también nos recomienda mucho y que hace parte de la riqueza espiritual de la Iglesia es el rezo del Santo Rosario. Que nosotros podamos orar en familia el Santo Rosario, pero no un rezo mecánico, no un rezo superficial, no solo por el cumplimiento, sino una oración que sea verdaderamente contemplativa. El Papa Juan Pablo II, cuando hablaba del rezo del Santo Rosario, decía: no es la repetición de oraciones mecánicas, es una oración contemplativa. De la mano de la Santísima Virgen María vamos meditando los misterios de la vida de Jesús. Contemplamos el misterio de nuestra redención, contemplamos el misterio de nuestra salvación a partir
y en compañía de la Santísima Virgen María. Otra práctica que podemos también recomendar, amigo televidente, es la oración, tanto personal como comunitariamente. Qué bueno que usted a partir de hoy diga: voy a asistir a un grupo de oración semanal, para que allí también viva y comparta en comunidad su experiencia de fe. Y qué bueno también que diariamente usted dedique 5 o 10 minuticos de su tiempo para orar, para encontrarse con Jesús sacramentado. Qué bueno tener, padre, esa costumbre de sacar diarios 5 minutos de nuestro tiempo y entrar a cualquiera de nuestros templos o donde esté Jesús Eucaristía y allí presentarnos delante de Él. Y en la medida que lo vamos haciendo, lo vamos conociendo. Y en la medida que lo vamos conociendo, lo vamos amando. Y cuando yo amo a Jesús, yo lo sigo y yo quiero encarnarlo en mi vida y quiero vivir diosmente. ¿Qué otra práctica, padre, podemos dar a nuestros televidentes? El Papa Francisco la semana pasada ofrecía una práctica, recordaba una práctica de la Iglesia muy productiva, muy fructífera para la vida de aquellos que se quieren comprometer verdaderamente con Dios: el examen de conciencia. Hemos olvidado, hemos dejado de lado hacer el examen de conciencia. Todas las noches podemos hacer el examen de conciencia en 5 punticos sencillos, fundamentales. Primero, agradecerle al Señor por todo lo que hemos vivido durante el día. Cuántas experiencias bonitas, cuántos momentos gratos y agradables hemos vivido en ese día. Darle gracias. Luego, recordar aquellas situaciones que no fueron adecuadas, los pecados que cometimos, las prácticas pecaminosas que cometimos o aquellos elementos poco perfectos. No, hay cosas que no constituyen pecado, pero que no son tan perfectas. Examinarlas, pedirle perdón al Señor por todo eso y luego proponer reparar al otro día eso que no fue tan perfecto o que fue pecaminoso en el día de hoy. El examen de conciencia, que no nos falte. Hay religiosos, comunidades religiosas, que hacen el examen de conciencia 2 veces al día, a mediodía y por la noche. Nosotros por lo menos en la noche, todos los días, ese examen de conciencia para ir descubriendo las cosas que nos mueven y que no le agradan a Dios y luego corregirlas. Otra de las prácticas que podemos también hacer, amigos televidentes, para avivar nuestra espiritualidad son las obras de caridad. Seguramente que muchos de nosotros las hemos dejado de lado y nos acostumbramos a pensar únicamente en nosotros y a vivir con indiferencia ante la persona que sufre, ante el necesitado. Es necesario, amigo televidente, mirar a nuestro alrededor. Hay una frase muy bonita que encontramos en la Sagrada Escritura y es: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y la invitación que nos hace es a vivir esa experiencia de fe en comunidad con nuestros hermanos, a pensar en el enfermo, en el preso, en el huérfano, en la viuda, en la persona que necesita de nosotros. Muchas veces no necesitan algo material, muchas veces necesitan de nuestro tiempo para ser escuchados, necesitan de un saludo, de un abrazo, de una sonrisa. Y tal vez algunos de ellos pueden necesitar pan, pueden necesitar algo material que a nosotros tal vez nos esté sobrando. ¿Tenemos, padre, alguna otra práctica que podamos así recomendar rápidamente a nuestros televidentes? Sí. Creo la Lectio Divina. Cada vez la práctica de la Lectio Divina va difundiéndose más en la iglesia. ¿Qué es la Lectio Divina? Es orar con la palabra. No solo leer un versículo y ya, sino leer un trozo de la palabra de Dios y orar con ese trozo, orar con ese versículo, con ese párrafo, con ese texto, buscando la aplicación concreta en la vida de eso que he leído. Dios que me habla verdaderamente por la palabra y yo que le respondo con mi oración y con mi vida. Amigos televidentes, yo los invito para que pasemos en este momento a renovar nuestro corazón en Huellas de Santidad. Y ya continuamos para cerrar el programa el día de hoy, aquí en Renovando tu Corazón. Ni tan ateo, ni tan fanático. Televidentes, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo la vida de una santa que tuvo una entrega muy bonita espiritualmente y quien decidió para su vida contemplar y amar la grandeza de Dios. Es considerada una gran mística y doctora de la Iglesia. Se trata de Santa Teresa de Ávila, quien es la fundadora de las Carmelitas Descalzas. Santa Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 45 años, respondiendo a las gracias extraordinarias de Dios,
quería emprender una vida nueva con un lema que decía o sufrir o morir. Y es así cuando funda el primer convento de San José de Ávila. También nos enseña que la oración no es un problema de hablar y de sentir, sino de amar. Y se ama cuando nos esforzamos en intentar, hablando con Jesús, algo que a veces, muchas veces, no dice nada. Desde niña, junto con su hermano, le gustaba leer mucho las vidas de los santos. Los dos pensaban en la vida eterna y se admiraban de cómo los santos la habían ganado gracias a su amor a Dios, al prójimo y a la iglesia. Su madre muere cuando ella apenas tenía 13 años. Tras esta pérdida tan grande, delante de una imagen de la Santísima Virgen, de rodillas y con lágrimas en sus ojos, le pide que la adopte como su hija. Desde este momento, le tiene una verdadera devoción a la Santísima Virgen y nunca se aparta de ella. De la vida de los santos pasó a aficionarse a leer novelas. Estas lecturas enfriaron su fervor. Comenzó a arreglarse mucho, a maquillarse. Su padre, preocupado porque su hija era demasiado presumida y temía que pasara mucho tiempo pensando en estas cosas, la mandó a estudiar en el convento de las Madres Agustinas. Allí Santa Teresa se queda impresionada al ver a las hermanas, su manera de rezar, y siempre ellas estaban contentas. Se preguntaba continuamente cómo podrían estas monjas vivir tan contentas y tan felices si estaban todo el tiempo encerradas. Y es allí cuando empezó a orarle mucho a Dios para que le mostrara lo que quería de ella. A los 20 años le comunicó a su padre que quería ser monja, pero éste le respondió que debía de esperar hasta que él muriese para que ella entrara en un convento. Ella y su hermano Rodrigo decidieron irse a escondidas de su casa hacia otra ciudad, rogándole a Dios que les permitiera dar la vida por Cristo. Pero a la ciudad donde fueron, en Adaja, se encontraron con un tío y este los devolvió a su familia. Tras este fracaso, ellos decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y construyeron una celda en el jardín. Desde ese momento, Santa Teresa amaba estar en soledad. En esta habitación tenían un cuadro que representaba al Salvador con la samaritana y con frecuencia exclamaba frente a esta imagen: Señor, dame de beber de tu agua para nunca más sentir sed. Empieza a nacer en ella el deseo de una mayor perfección y un día se hace esta pregunta: ¿qué podría hacer por Dios? Y llega a la conclusión de que lo primero que Dios le pide es una verdadera conversión. Así comienza un camino auténtico y un progreso espiritual. Santa Teresa es maestra de oración. Su gran maestro de oración fue el Espíritu Santo. Ella decía que el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros podríamos alcanzar en meses y en años remando por nuestras propias fuerzas. Para ella la oración es tratar de amistad, muchas veces estando a solas con el que sabemos nos ama. Oración, fraternidad y servicio, en esto se basaba su espiritualidad. El anhelo de morir de la santa y de unirse a Dios estaba muy de la mano con el deseo de sufrir por su amor. A este propósito escribió un texto que decía: la única razón para vivir es sufrir. Es lo único que quiero para mí. A los 65 años, en medio del servicio, en fundar conventos y en tener religiosas en su comunidad, sentía que su salud ya estaba muy debilitada. Todos estos conventos eran un refugio para almas contemplativas y decidió escribirle a la Madre: os suplico a vos y a vosotras que no pidáis a Dios que me alargue la vida, antes por el contrario, rogadle para que me lleve pronto al descanso eterno. A los 3 días, acompañada la beata Ana, exclamó: oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara
y murió este mismo día a las 9 de la noche, el 4 de octubre de 1582. El resultado de su autopsia muestra que en el cadáver de la santa, en su corazón, había una cicatriz de una herida larga y profunda. Fue canonizada en 1622 y en la actualidad las Carmelitas Descalzas son aproximadamente 14.000 en 835 conventos en el mundo. El mensaje que nos deja esta santa es que vivamos una vida muy espiritual, donde nuestra principal arma sea la oración y el amor por Cristo. Que Dios los bendiga y la Virgen María los acompañe. Una jovencita, la Beata Isabel de la Trinidad, recomendaba continuamente a través de sus escritos que a lo largo del día nosotros debemos hacer una pausa, hacer silencios, recordar a los tres que habitan en nuestro corazón. Yo te invito en este momento, querido televidente, para que aproveches estos minutos, estos momentos, para entrar en lo profundo de tu corazón, para tomar conciencia, para hacerte consciente de que dentro de tu corazón habita Dios. El Dios que te ama inmensamente, el Dios que ha dado la vida por ti, el Dios que te ha amado hasta el extremo. Y pidámosle a Él en este momento que nos ayude, que nos dé la gracia de recordar esas palabras y vivir esas palabras de Santa Teresa de Ávila. Tomar una determinación, decidirnos de una vez por todas para emprender un camino de santidad, de entrega, de radicalidad, para vivir el Evangelio sin atenuaciones, sin matices. Te invito para que cierres tus ojos, para que entres en la comunión con Dios, ese Dios que habita en tu corazón, ese Dios que te ama y que ha dado la vida por ti, y habla con Él. Pídele al Señor en este día que te dé la gracia de entregarte totalmente a su amor y a su presencia. Señor, no queremos que cuando termine nuestro paso por este mundo, tú nos digas que no hemos sido ni fríos ni calientes. No queremos, Señor, que tú nos digas que hemos sido tibios y que por tibios nos vomitas de tu boca. No queremos, Señor, ser mediocres. Queremos agradarte. Queremos vivir en tu presencia. Queremos darlo todo por ti. Queremos, Señor Jesús, que nos llenes cada vez más con la fuerza de tu Santo Espíritu para poder vivir una conversión verdadera y permanente. Danos la gracia, Señor, de estar muy cerca de tu corazón. Danos la gracia, Jesús, de estar muy cerca de tu amor y de tu presencia. Danos la gracia de vivir con paz, pero a la vez con radicalidad nuestro bautismo. Danos la gracia, Señor, de amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como tú nos has amado. Danos la gracia, Señor, de dar la vida, de entregar la vida todos los días, continuamente, por el bien de los demás. Danos la gracia, Señor, de vivir la entrega generosa, una entrega generosa, sin olvidar que la obra de la santificación la realizas tú, que eres tú quien nos santificas. Danos la gracia, Señor, de descubrir que eres tú, con tu gracia, quien obras interiormente en nosotros. Danos la gracia de descubrir que eres tú quien transformas nuestra vida y nuestras familias, y que nosotros nos disponemos, que hacemos todo lo que esté de nuestra parte para que tu obra sea posible en nosotros. Llena cada hogar, cada familia, cada uno de los lugares donde se está escuchando esta oración. Llena, Señor Jesús, con la fuerza de tu poder cada hogar, cada familia, cada trabajo. Llénanos con tu presencia y danos la gracia de vivir unidos, adheridos a tu corazón. No nos queremos separar nunca de ti. No nos sueltes de la mano, Jesús. Ayúdanos siempre a vivir de tu santa palabra.
Ayúdanos, Jesús, a vivir siempre aferrados a tu mano poderosa. Sumérgenos en tu corazón santo, en tu corazón divino. Danos la gracia, Señor, de vivir siempre de tu alabanza, agradándote siempre. Danos la gracia, Señor Jesús, de vivir en continua alabanza de tu gloria y de tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios les acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Amigos televidentes, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy, aquí en Renovando tu Corazón, con este tema que traíamos preparado, ni tan ateo ni tan fanático, cómo vivir nuestra espiritualidad. Padre, de antemano pues le damos gracias por haber aceptado nuestra invitación, le damos gracias por sus consejos, por su compañía. De antemano, Padre, nos encomendamos en cada una de sus oraciones, encomendamos a cada uno de nuestros televidentes que semana tras semana pues nos permite llegar a sus hogares con esta semilla del Evangelio. No sé, Padre, ya para despedirnos, ¿qué tenga para decir a los televidentes? ¿Qué conclusión quiera darnos el día de hoy? No, gracias a usted en primer lugar por la invitación. Es un gusto poder compartir la fe. La fe la vivimos en comunidad. Es en la comunidad donde nosotros podemos crecer. Vamos compartiendo toda esta experiencia del amor del Señor. Y recordemos, no puede quedar a partir de este programa ninguna duda o ninguna confusión lo que es el fanatismo, lo que es la virtud. Nosotros no podemos frenar nuestros procesos de santidad. Nosotros no podemos frenar en ningún momento el deseo de darlo todo por el Señor. Si queda esa sensación, estamos en un error. En ningún momento el fanatismo se confunde con la heroicidad de la virtud. Tenemos que ser santos. Dios nos invita a ser santos. Tenemos que darlo todo por Él. Tenemos que darlo todo por el hermano. Amar hasta que duela. Y cuando duela, amar más, como decía la beata Madre Teresa de Calcuta. Amar siempre, ser virtuosos, vivir con toda fidelidad la palabra de Dios. Pero eso sí, de una manera saludable, pacífica, reconociendo nuestras limitaciones, invocando la misericordia de Dios, dejando que sea Él el que nos santifique, que sea Él el que nos levante y nos aliente todos los días. Es una obra divina, pero nosotros nos disponemos, colocamos todo lo que esté de nuestra parte. Y a ustedes, amigos televidentes, a usted, querido niño, joven, querido profesional, usted en su rol que se desempeña allí como padre de familia, como ama de casa, como deportista, como comerciante, cualquiera que sea el rol o la función que usted desempeñe, lo invito para que a partir de este momento usted reflexione un poquito en cómo está viviendo su espiritualidad, para que no deje apagar esa llama que usted lleva en su corazón, en su interior, ese deseo profundo de conocer a Dios, de vivir según su voluntad. Lo decíamos al principio, ¿cuántas cosas no hacemos por nuestro cuerpo? Nos alimentamos, nos bañamos, nos pintamos las uñas, vamos al médico, hacemos una gran cantidad de cosas. Y yo le garantizo, amigo televidente, de que hay algo mucho más allá, más importante que eso, y es también cuidar nuestra espiritualidad, mirar cómo estamos viviendo, cómo está nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos. Y que a partir de ahí, querido televidente, pues usted decida llevar una vida espiritual de una manera más activa, de una manera más viva, avivada por el fuego del Espíritu Santo. Amigos televidentes, nos encomendamos en cada una de sus oraciones. Y si usted tiene alguna necesidad, alguna intención, escríbanos al correo que pasa en pantalla. Allí nos puede escribir su nombre, la intención que tiene, y durante toda esta semana vamos a estar orando por esa necesidad, por esa petición que usted tiene. Y enviamos también un saludo muy especial a los 20 canales que retransmiten durante esta semana nuestro programa Renovando tu Corazón, en los diferentes lugares de Antioquia, de Colombia, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, desde diferentes lugares del mundo, a través de la internet. A todos una feliz y bendecida semana. Dios los bendiga y la Virgen nos acompañe y nos vemos en una próxima oportunidad. Él me ha liberado.